Es un gusto, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar nuestro libro Lecciones que aprendo de la Biblia, con puntos que siempre son muy importantes, y lo estamos haciendo después de algunas semanas de no haber podido acompañarlos. Para esta ocasión, vamos a revisar lo que corresponde para esta semana del 25 al 31 de agosto en nuestro estudio bíblico de congregación. Tenemos dos lecciones que revisar, la número 12 y 13. Así que no solamente vamos a revisar la información, sino también, por supuesto, vamos a contestar preguntas sobre lo que podemos aprender de Jehová y lecciones prácticas que nosotros podemos poner como imitación de lo que leeremos en estas lecciones. Empecemos entonces con la lección número 12, que tiene como título Jacob recibe la herencia. Veamos entonces un breve resumen de cada párrafo para tener una idea de lo que contiene la información y luego haremos las preguntas. De los dos primeros párrafos podemos decir que Isaac se casó con Rebeca cuando tenía 40 años. Luego tuvieron gemelos llamados Esaú y Jacob. Estos dos muchachos eran muy amados por estas dos personas. A Esaú le encantaba cazar, es decir, pasar en el campo y estar cazando animales, mientras que a Jacob le gustaba quedarse más en la casa, era más hogareño y sin duda cada uno de ellos tenía una predilección de hacer algo y también alguno de sus padres eran los que más amaban a cada uno de ellos. Así que, aunque eran hermanos, tenían distintas personalidades. Para entender este relato, se nos recuerda cómo era la vida en ese entonces. Para esa época, el primogénito, es decir, el primer hijo, siempre recibía el doble de herencia que los demás hermanos. En el caso de la familia de Isaac, también esa herencia incluía recibir las promesas de Jehová hechas a Abraham, el abuelo de estos muchachos. Lamentablemente, ellos no pensaban por igual en cuanto a esas promesas. Esaú no valoró este privilegio espiritual, no entendió en qué consistía, mientras que su hermano Jacob sí comprendía la importancia de las promesas de Dios, como que tenía más inclinación espiritual. Y esto se demostró cuando en una ocasión Esaú llegó a la casa muy cansado después de haber estado en el campo todo el día. Cuando llegó a casa, olió la rica comida que Jacob estaba preparando, así que le pidió que compartiera con él esta comida. Jacob aprovechó la oportunidad y le ofreció un trato. Le daría la comida a cambio de la herencia que debía recibir Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Él estuvo dispuesto a hacer ese cambio, porque no le importaba esta herencia. Lo que él quería era satisfacer su hambre en ese momento, y lo mejor era haciendo ese cambio. Eso ya indicaba claramente que Esaú no le importaban promesas de Dios, ni tampoco le daba la importancia de ni siquiera entendía en qué consistía esto. Pasando el tiempo, llegó el momento en que Isaac debía dar su bendición al hijo mayor, en este caso Esaú. Pero aquí Rebeca, según el relato bíblico, hizo todo lo necesario para que Jacob suplantara a su hermano Esaú y recibiera la bendición de su padre. Isaac no se dio cuenta de a quién estaba bendiciendo porque él ya había perdido la visión, pero tenía ciertas características que fue engañado con la ayuda de Rebeca. Cuando después Esaú se enteró de que había hecho eso Jacob, quería matarlo. Así que sus padres le dijeron que mejor se vaya donde su tío Labán hasta que Esaú se calmara. Jacob obedeció y huyó de allí.
Y aquí se pone al final de la lección 12 un buen principio de Marcos 8, 36 y 37. ¿De qué le sirve a alguien ganar el mundo entero si pierde la vida? Porque, ¿qué podría dar alguien a cambio de su vida? Esto se aplicaba en el caso de Esaú y también es un buen recordatorio para nuestros días. Ahora revisemos las 3 preguntas que tenemos. ¿Cómo era Esaú? Vimos que era un cazador experimentado y le encantaba estar en el campo, pero también era una persona que le gustaba tener las cosas de inmediato y no apreciaba las promesas espirituales que Jehová había dado a la familia de Abraham, lo que lo incluía a él, en especial por ser el primogénito. La otra pregunta, ¿cómo era Jacob? Bueno, él tenía una actitud más tranquila y hogareña. Entendía y por eso apreciaba muy bien las promesas que Jehová había hecho a su familia mediante su abuelo Abraham. Y cuando hubo la oportunidad de hacer suya esa promesa, no lo desaprovechó. 2 hermanos gemelos con los mismos padres, la misma crianza, pero la inclinación espiritual eran muy distintas. La siguiente pregunta, ¿por qué recibió la bendición Jacob y no Esaú? Como vimos en el relato, fue debido a que Esaú despreció esa herencia a cambio de un plato de comida. Es decir, él quiso satisfacer su necesidad inmediata sin ver el valor tan importante que tenía la promesa de Jehová. Mientras que Jacob, que apreciaba las cosas espirituales, aprovechó la ocasión para hacer suya esa promesa. Por lo tanto, ¿qué nos enseña esta lección de Jehová? Que Jehová está pendiente de nuestro esfuerzo por aprovechar oportunidades teocráticas y las bendice. En ocasiones, Él ve que nosotros hasta arriesgamos nuestras vidas, comodidades, o estamos dispuestos a hacer cualquier cambio con tal de tener su aprobación y bendición. Y entendemos muy bien que Él nos bendice abundantemente por ese esfuerzo. En lo personal, ¿qué nos enseña este relato? Que debemos aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente para aumentar nuestro servicio a Jehová. Claro, es posible que para hacerlo debamos hacer sacrificios, pero ¿no es verdad que vale la pena? También nos muestra que a pesar de la edad que uno tenga, debe obedecer a sus padres, como lo hizo en el caso de Jacob, cuando ellos están siguiendo la dirección de Jehová al aconsejarnos. Sin duda, buenos puntos que tenemos aquí en esta lección 2. Ahora, veamos la lección número 13. Jacob y Esaú hacen las paces. Analicemos asimismo un resumen breve de cada párrafo y luego veremos las preguntas. En el primer párrafo podemos ver que Jehová cumplió su promesa de protegerlo a Jacob tal como lo había hecho con su abuelo y su padre, es decir, Abraham e Isaac. Jacob se quedó viviendo en un lugar llamado Harán, donde se casó y tuvo muchos hijos, y por supuesto logró tener muchas posesiones materiales. Luego Jehová le ordenó que regresara a la tierra de sus padres, y así lo hizo. Sin embargo, en el camino le dijeron que su hermano Esaú estaba yendo hacia ellos a encontrarlos con 400 hombres. Eso le hizo tener mucho miedo a Jacob porque pensaba que su hermano iba a hacerle daño a él y a su familia. ¿Qué es lo que hizo? Acudió a Jehová por ayuda, además de preparar un gran regalo para su hermano para obtener su aprobación, su perdón. Este regalo consistía en ovejas, cabras, vacas, camellos y burros en gran cantidad. Y aquí se menciona un relato muy interesante. Por la noche se le aparece un ángel y Jacob
empieza a luchar con él por varias horas hasta el amanecer. ¿Por qué decíamos que es un relato interesante? Porque ¿quién de nosotros diría que un ser humano como Jacob podría ganarle a un ángel en cuanto a poder, resistencia? Y recordemos que Jacob ya era una persona muy mayor. En el relato de Génesis 32, 1 al 29, donde está esto de lo que sucedió entre Jacob y el ángel, se indica las palabras del versículo 25, donde indica que ese hombre, es decir, el ángel, vio que no lograba vencer a Jacob y por eso le dislocó la cadera y le dijo: suéltame. Eso indica que Jacob estaba decidido a conseguir lo que él quería, que lo bendijera. Y así sucedió. Fue una demostración de que Jehová no dejaría que Esaú le hiciera daño cuando se encontraran. Relato a tenerlo muy presente de cómo un ser humano se enfrenta a un ángel y le estaba ganando, por decirlo así, este ser humano a este siervo espiritual. Continuando con el relato, por la mañana, cuando Jacob vio a Esaú, salió a su encuentro y se inclinó delante de él 7 veces. Recuerde que ya Jacob tenía aquí una molestia en su cadera, así que ya cojeaba y por supuesto le era complicado estar haciendo esto de inclinarse en varias ocasiones, pero lo hizo. Cuando Esaú vio a Jacob, corrió hacia él y lo abrazó y lloraron, llegando ambos a hacer las paces. Debe haber sido muy emocionante ese acontecimiento. Después de ese encuentro, Esaú regresó a su casa y Jacob continuó su viaje con su familia y sirvientes. Esta lección concluye recordando que años después Jehová usaría a José, que era uno de los hijos de Jacob, para salvar a su pueblo, y eso lo veremos luego. Y luego se pone el principio bíblico donde tiene mucho que ver con este relato. Mateo 5, 44, 45. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Así demostrarán que son hijos de su Padre que está en los cielos. Ahora tenemos 2 preguntas. ¿Por qué bendijo el ángel a Jacob? Porque Jacob fue persistente en luchar hasta conseguir lo que él deseaba. Una bendición de este ángel, porque esto era una comprobación de que Jehová lo protegería cuando se encontrara con Esaú. La siguiente pregunta: ¿cómo hizo Jacob las paces con su hermano? Bueno, fue el primero en dar el paso para llegar a encontrarse con Esaú. Se inclinó 7 veces hasta llegar a él y conseguir su perdón. Pero también acudió a Jehová para que le ayudara para obtener el perdón de su hermano. Y no solo eso, le hizo regalos para conseguir su favor. Así que fueron varios pasos que dio. No solamente dejó en manos de Jehová que sucediera esto. Ahora, ¿qué lección nos enseña de Jehová este relato? Cuando Jehová observa nuestra obediencia y nuestra disposición a hacer su voluntad, es decir, obedecer lo que Él dice, Él nos apoya incondicionalmente y nos ayudará a tomar las decisiones más apropiadas, como en el caso que queremos hacer las paces con nuestros hermanos, por ejemplo. Y por supuesto eso le alegra muchísimo. ¿Y qué lección nos enseña este relato para nosotros? Nuestra buena disposición para arreglar alguna situación con nuestros hermanos es muy importante. Debemos dar el primer paso. Pero también queremos recurrir al apoyo de Jehová para seguir su dirección y conseguir mejorar nuestra relación con nuestros hermanos. Queremos hacer las cosas como Jehová dice, no a nuestra manera, sino a la manera de Jehová. Además, por supuesto, debemos hacer nuestra parte al querer hacer las paces, buscar el momento apropiado, tal vez invitar a este hermano o hermana para conversar y tener el mejor ambiente necesario para que las cosas se solucionen. Muy bien, queridos hermanos,
Dos excelentes ejemplos y relatos que tienen mucho valor práctico para cada uno de nosotros. Esto es lo que veremos en nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 25 al 31 de agosto. Recuerde que nuestra meta es no solo repasar la información, sino también participar con nuestros comentarios y escuchar los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.